Universidad Tecnológica de El Salvador. Materia: Tendencia e Innovación en la Contaduría Pública. Integrantes: Mazariego Chávez, Vanessa Aida. Olano Marroquín, Carlos Rolando. Rivera Pacheco, Adriana Estefany. Catedrático licenciado Walter de Jesús Amaya. NIC 37. Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes. Objetivo: asegurar que se utilicen las bases apropiadas para reconocimiento y la medición de provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes. Revelar la información complementaria suficiente, notas para remitir a los usuarios, comprender la naturaleza, calendario de vencimiento e importes de las anteriores partidas. Alcance: aplica a todas las entidades al contabilizar sus provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes, excepto los que se deriven de contratos pendientes de ejecución, excepto cuando el contrato es oneroso. Aquellos de los que se ocupe alguna otra NIF. No aplica a instrumentos financieros, incluyendo garantías, dentro del alcance de la NIF 9. Alcance: se deben aplicar las NIF específicas que tratan temas relacionados con las provisiones, pasivos contingentes o activos contingentes tales como contrato de construcción NIC 11, impuestos a la ganancia NIC 12, arrendamientos NIC 17, salvo contratos de arrendamiento operativos onerosos, beneficios a los empleados NIC 19, contratos de seguro NIC 4. Definiciones: pasivo es una obligación presente de la entidad surgida a raíz de sucesos pasados al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. Provisión: es un pasivo en el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento. Sucesos que dan origen a la obligación: es todo aquel suceso del que nace una obligación de pago, de tipo legal o implícita para la entidad, de forma que no queda otra alternativa más realista que satisfacer el importe correspondiente. Obligación legal: es aquella que se deriva de un contrato, de la legislación o de otra causa de tipo legal. Obligación implícita: es aquella derivada de actuaciones propias de la compañía, por ser un patrón de comportamiento en el pasado, o son políticas empresariales de dominio público, o han realizado una declaración efectuada de una forma concreta acerca de la entidad. Está dispuesta a aceptar cierto tipo de responsabilidades, y aquella donde la entidad haya creado la expectativa ante aquellos terceros con los que debe cumplir sus compromisos o responsabilidades. Pasivos contingentes: es una obligación posible surgida a raíz de sucesos pasados y cuya existencia ha de ser confirmada solo porque ocurran o no ocurran uno o más hechos futuros inciertos que no están enteramente bajo control de la entidad. O una obligación presente surgida a raíz de sucesos pasados que no se ha reconocido contablemente. No es probable porque satisfacerla se vaya a requerir una salida de recursos. El importe de la obligación no puede ser medido con una suficiente fiabilidad. Activo contingente: activo de naturaleza posible surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada solo por la ocurrencia, o en caso de por la no ocurrencia, de uno de los más eventos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad. Provisiones versus otros pasivos. La diferencia clave entre ambos se refiere por la existencia de incertidumbre acerca del momento del vencimiento o de la cuantía de desembolsos futuros necesarias para proceder a su cancelación. Provisiones versus otros pasivos. Cuentas por pagar: importes suministrados recibidos por la entidad que han sido objeto de facturación o acuerdo formal con el proveedor. Obligaciones acumuladas: cuentas por pagar por el suministro o recepción de bienes o servicios que no han sido pagados, facturados o acordados formalmente con el proveedor. Incluye partidas de deudas a empleados, su importe y vencimiento deben ser estimados. Sin embargo, su incertidumbre acerca del pago es mucho menor que el de las provisiones. Normalmente estas dos partidas se presentan en un solo rubro. Provisiones versus contingencias. Reconocimiento de provisiones. Una provisión se reconoce cuando se den las siguientes condiciones:
La entidad tiene obligaciones presentes, legal o implícita, como resultado de su suceso pasado. Es probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos que incorporen el beneficio económico para cancelar tal obligación. Puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación. Se debe cumplir todas las condiciones anteriores. Obligación presente. Procesos judiciales en curso, opinión de expertos para conocer la existencia o no obligación presente al final del periodo sobre en el que se le informa. La probabilidad de existencia de la obligación presente es mayor de la probabilidad de la no existencia. Se debe reconocer un pasivo por provisiones, de lo contrario se trata de una contingencia. Es necesario que la entidad no tenga otra alternativa más realista que atender el pago de la obligación creada por el suceso. Este es el caso si la liquidación exigida de la legislación, en caso de la obligación implícita, cuando el suceso haya creado una expectativa válida ante aquellos terceros con los que debe cumplir dichos compromisos. Solo se registran como provisiones aquellas obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia sea independientemente de las acciones futuras de la entidad. Ejemplos de sucesos pasados: multas por entes reguladores, costos de reparación de daños ambientales, costo por desmantelamiento, retiro y rehabilitación de terreno donde se exista un activo. Sucesos pasados. Una obligación siempre involucra a un tercero. No es necesario reconocer la entidad del tercero. Es necesario un compromiso contraído con un tercero. Legal o implícito. Origen legal. Contrato, legislación. Implícito, prácticas pasadas, comunicación de políticas, creación de expectativas válidas. Salida de recursos. Es necesario que exista probabilidad de la salida de recursos económicos de la entidad hacia un tercero para cancelar dicha obligación. Probable es que la probabilidad de que un evento pueda ocurrir es mayor que la probabilidad de que no se presente en el futuro. Estimación fiable. La entidad debe determinar un conjunto de desenlaces posibles de la situación incierta e inmediatamente determinar el importe fiable que se tomará para reconocer la expectativa de la provisión. Si el pasivo no se puede medir de forma fiable, la provisión no será objeto de reconocimiento y se revelará como si fuera pasivo contingente. Pasivos contingentes. Un pasivo contingente no se reconoce en los estados financieros. Se debe revelar notas en los estados financieros. Si la contingencia se considera remota, no es necesario revelarla en los estados financieros. Se debe evaluar constantemente los pasivos contingentes. Debido a ellos puede devolverse probable en este caso. Se puede reconocer como una provisión. Activos contingentes. Un activo contingente no se reconoce en los estados financieros. Se debe revelar en notas en los estados financieros. Nacen de los sucesos inesperados o no planificados de los cuales nace una posibilidad de entrada a los beneficios económicos de la entidad. Cuando la realización del ingreso es prácticamente cierta, el activo no es de carácter contingente y se debe proceder al reconocimiento en los estados financieros. También deben evaluarse de forma periódica. Medición. El importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación y al final del periodo sobre el que se informa del desembolso necesario para cancelar la obligación presente. Se debe realizar varios desenlaces posibles si existe esta incertidumbre. Tener en cuenta experiencia de la entidad o de la gerencia en casos similares y los informes del experto. Valor esperado. Promedio de todos los posibles desenlaces por sus probabilidades asociadas. Ejemplo, garantías. La entidad tiene sus productos con garantías. Los consumidores tienen periodos de garantías de 6 meses después de la compra por efectos de manufactura. Se detectaron defectos menores en los cuales los productos vendidos, los costos ascenderían a $4 millones. La experiencia de la entidad indica que no habrá defectos del 75% de los productos vendidos, defecto menor en el 20% y defectos importantes en el 5%. Obligaciones aisladas. Para el caso de las obligaciones individuales o particulares, la mejor manera de calcular el pasivo por provisiones será el desenlace que resulte más probable, aunque muchas veces hay que considerar desenlaces posibles. Riesgo e incertidumbre. Para una mejor estimación de la provisión es necesario tener en cuenta los riesgos e incertidumbres que son inevitables.
rodean a la mayoría de los sucesos y las circunstancias concurrentes a la valoración de la misma. Riesgo. Variabilidad en los desenlaces posibles. Se debe buscar no sobrevalorar ni infravalorar al pasivo por provisión. Valor presente. Cuando el efecto financiero producido por el descuento sea importante, la provisión debe medirse a su valor presente de los desembolsos que se espera sean necesarios para cancelar la obligación. La tasa de descuento a utilizar será antes del impuesto y debe reflejar las evaluaciones correspondientes al valor temporal del dinero que en el mercado esté haciendo, así como el riesgo específico del pasivo correspondiente. El riesgo se puede ajustar a la tasa o al flujo, pero no en ambos. Los sucesos futuros que pueden afectar la cuantía necesaria para cancelar la obligación deben ser objeto del reflejo de la evaluación de la misma. Por ejemplo, los cambios en la tecnología, complejidad de acceso al sitio donde se debe de hacer la restauración, cambios en la legislación. La posibilidad de vender activos no se debe ser tenida en cuenta al momento de evaluar la provisión. Reembolsos por parte de terceros. Los reembolsos solo se deben de registrar si es prácticamente seguro de que se van a recibir a la entidad liquidada la obligación. Los reembolsos se registran como activos separados. El importe registrado por el activo no debe de exceder del importe del pasivo por provisión. Se admite compensar el ingreso y los gastos en el estado de resultado integral. Cambios en el valor de la provisión. Al final del periodo, cada provisión debe ser objeto de revisión y debe ser necesario ajustarse al reflejar en cada momento la mejor estimación posible. Si no es probable la salida de recursos, la provisión debe reversarse. El importe en libros de la provisión debe ajustarse por la obligación de tasas de descuento contra resultados del ejercicio. Pérdidas futuras operacionales. No deben reconocer provisiones por pérdidas futuras derivadas de las operaciones. Una expectativa de pérdidas futuras derivadas de la operación es un indicador de que algunos de los activos hayan sido objeto de deterioro en el valor. Contratos onerosos. Contrato en el que el costo inevitable de cumplir con las obligaciones exceden a los beneficios económicos que se espera recibir en relación con el mismo. Antes de reconocer un gasto de contrato oneroso, se debe evaluar el deterioro del valor de los activos dedicados a cumplir las obligaciones derivadas del contrato. Se debe reconocer un pasivo por provisiones en este concepto. Reestructuración. Programa de actuación, planificación controlado por la gerencia de la entidad, cuyo efecto es un cambio significativo en el alcance de la actividad llevada a cabo por la entidad. La manera en que tal actividad se lleva a cabo. Costos de reestructuración. Se reconoce como provisión por reestructuración cuando se cumplan las condiciones generales y reconocimientos de las provisiones. La entidad tiene un plan formal detallado por efectuar la reestructuración. Se haya creado una expectativa real entre los afectados respecto a los que llevan a cabo la reestructuración, ya sea por haber empezado a ejecutar el plan o por haber anunciado sus principales características de los afectados. Evidencias de reestructuración. Plan de desmantelamiento de la planta o instalaciones. Venta o plan de ventas de los activos correspondientes. Anuncios públicos de las principales características del plan de reestructuración. La reestructuración para producir expectativas válidas es necesario que implementen debe hacerse a corto tiempo. Costo de reestructuración. Costos de reestructuración necesariamente impuestos por el plan y no asociaciones con las actividades que continúen con la entidad. No incluyen entrenamiento o traslado de personal que permanezca dentro de la entidad, gastos de comercialización o publicidad o inversiones en nuevos sistemas o redes de distribución. Revelación. Por cada tipo de provisiones, revelar el importe al inicio y al final del periodo. Dotaciones. Nuevas provisiones efectuados en el periodo incluye el incremento de las provisiones ya existentes. Importes utilizados, importes no utilizados, incremento durante el periodo en el importe que surgen en el tiempo pasado y el efecto del cambio de la tasa de descuento. Por cada tipo de provisión, información sobre los siguientes extremos. Descripción de la naturaleza de la obligación contraída, así como el calendario esperado de las salidas con beneficios económicos. Indicación acerca de las incertidumbres relativas al importe o calendario de las salidas en los recursos.
importe de cualquier eventual reembolso y la cuantía de los activos reconocidos, los eventos reembolsables. Para contingencias, naturaleza y descripción de contingencias, estimación de sus efectos financieros, incertidumbre relacionada con la contingencia, posibilidad de obtener eventos reembolsos. Revelación, excepción. No se requiere información adicional en las circunstancias raras, en las que su revelación pudiera perjudicar gravemente la posición de la empresa en casos de litigios con un tercero. Sin embargo, es preciso indicar la naturaleza del litigio y el hecho de que no se revele la información, junto con las razones que han llevado a tomar la decisión. Provisiones, categorías aceptables. Provisiones para litigios, provisiones para garantías, provisiones para obligaciones medioambientales, provisiones para contratos onerosos, provisiones para costos de reconstrucción.